Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Mora. En este momento voy a leer la página 418 del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a tocar un tema muy importante, ¿sí? En esta segunda sección, y son los 7 sacramentos de la Iglesia. A veces nosotros desconocemos en sí lo que nos dejó Cristo. Desafortunadamente nos da pereza leer este libro, pero es fundamental obviamente que todo católico se empape del mismo. A veces, cuando no conocemos las cosas, terminamos en otras doctrinas o nos vamos por los caminos equivocados. Todo por no leer. En este momento, yo soy esclavo del Señor. Solamente voy a utilizar la voz que Él me regaló. No siendo más, voy a continuar. En este momento, en la página 418, donde dice segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Voy a iniciar con el numeral 1210 y dice lo siguiente, pongan mucha atención. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y a todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Podemos consultar en Santo Tomás de Aquino, STH 3,65,1. Numeral 1211. Siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo primero, luego los sacramentos de la curación, capítulo segundo, finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo tercero. Ciertamente, este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo, la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin, y lo dice Santo Tomás de Aquino, STH 3,65,3 en el libro. Capítulo primero. Los sacramentos de la iniciación cristiana. Numeral 1212. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. De Pablo VI, Cons Apostolica o la Divinae Consortium Naturae. Consultar OICA, Prime 1.2. Bien. Artículo primero.
El sacramento del bautismo. Aquí vamos a ver la importancia de este sacramento. Pongan mucha atención. Numeral 12:13. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, Vitae Spiritualis Unua, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Y lo podemos consultar en el CC de Florencia, DS 1314, consultar el catecismo en el numeral 204, bueno, 1849, y la CCEO 675,1, donde dice: Baptismus es sacramentum regenerationis per aquam in verbo. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Cat R 2,2,5. El nombre de este sacramento. Numeral 12:14. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central, mediante el que se celebra bautizar. Baptizein en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Consultar Romanos capítulo 6, versículos del 3 a 4, y Colosenses capítulo 2, versículo 12, como nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, y también tenemos Gálatas capítulo 6, versículo 15. Entonces tenemos dónde consultar. Continuamos con el numeral 12:15. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Pueden consultar en Tito capítulo 3, versículo 5, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Continuemos con el numeral 12:16. Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. San Justino Apóstol 1:61-12, habiendo recibido en el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, que lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 9, el bautizado, tras haber sido iluminado, que lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 32, se convierte en hijo de la luz. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 5, y en luz, el mismo en Efesios, capítulo 5, versículo 8. Entonces ahí está en la Biblia, para que ustedes lean y analicen bien esos versículos, que esto no sale porque así. Dice lo siguiente, estamos en el numeral 12:16. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción,
iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay, don porque es conferido a los que no apartan nada, gracia porque es dado incluso a culpables, bautismo porque el pecado es sepultado en el agua, unción porque es sagrado y real, tales son los que son ungidos, iluminación porque es resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Y lo dice San Gregorio Nacianceno, Or 43.4, los libros que ellos mismos han escrito. Segundo, el bautismo en la economía de la salvación. Las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Vamos a ver qué nos dice el numeral 12:17. En la liturgia de la noche pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemne memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Lo dice M.R. Vigilia Pascual, bendición del agua bautismal 42. Vamos a ver qué dice el numeral 12:18. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella y puede consultarlo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Oh Dios, cuyo Espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. M.R. Ibid. O sea, lo que hay que consultar luego, buscaré esos acrónimos, que quiere decir cada uno de ellos. En el numeral 12:19 dice que la Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Y lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Consultadlo en M.R. Ibid. Luego buscamos qué quiere decir eso, o el acrónimo. Continuamos con el numeral 12:20. Si el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Vamos a leer el numeral 12:21. Sobre todo, el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjunto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados.
Consultar MR y BIT. Bien. Mire que hay cosas que uno no conoce por no leer. Ahora, numeral 1222. Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Vamos a analizar el bautismo de Cristo. Numeral 1223 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista en el Jordán. Consultar en Mateo capítulo 3, versículo 13. Y después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles: id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Ojo ahí, lo que mandó Cristo, no lo que manda el hombre. Lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. También lo puede consultar en Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 16. Vamos a ver el numeral 1224. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir toda justicia. Lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 15, en la Sagrada Escritura. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento, y lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7. El Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado, y lo dice en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Vamos a continuar con el numeral 1225, a ver qué nos dice. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con que debía ser bautizado. Lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 38. También puede consultar Lucas capítulo 12, versículo 50. La sangre y el agua que brotan del costado traspasado de Jesús crucificado, consultar en Juan capítulo 19, versículo 34. Son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Consultar primera de Juan capítulo 5, versículos del 6 al 8. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, y lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Entonces ahí está en las Sagradas Escrituras para que profundicen un poquito más sobre el tema. Pero la pereza no nos deja a veces, y vean lo que pasa. Bueno. Considera dónde eres bautizado. ¿De dónde viene el bautismo? De la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti. En Él eres rescatado. En Él eres salvado. Y lo dice San Ambrosio, SACR 2,6. El bautismo en la Iglesia. Vamos a leer el numeral 1226. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo.
En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y cuando dice en el nombre de Jesucristo, ¿qué fue lo que mandó a hacer Jesús? Ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús: judíos, hombres temerosos de Dios, paganos, y pueden consultar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, y también del 8, capítulo 8, del versículo del 12 a 13, capítulo 10, versículo 48, del 16 al versículo 15. ¿Bien? El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos, o sea, hijos, familiares, en fin. Y ahí no había ningún río. San Pablo lo hizo fue con agua, como lo hace actualmente los sacerdotes. Entonces pueden consultar en Hechos capítulo 16, versículos del 31 al 33. Numeral 12:27. Según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y lo dice en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4, y consultar también Colosenses capítulo 2, versículo 12. Los bautizados se han revestido de Cristo. Lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Lo puede consultar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, capítulo 12, versículo 13. Vamos a continuar con el numeral 12:28. El bautismo es, pues, un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Consultar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, y también lo pueden consultar en Efesios, capítulo 5, versículo 26. En la Sagrada Escritura, San Agustín dirá del bautismo: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento. EBJ 80,3. Parece ser José, algo así. Bueno. Tercero, la celebración del sacramento del bautismo. La iniciación cristiana. Numeral 12:29. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión,
la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Numeral 1230. Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocan en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Numeral 1231. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Interesante. Numeral 1232. El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos dividido en diversos grados. SC 64. Sus ritos se encuentran en el Ordon Initiationis Christianae Adultorum 1972. Por otra parte, el concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. Se consulta el SC 65 y consultar SC 37-40. Después analizamos qué quiere decir esas siglas. Pero bueno, cuando uno inicia un libro empieza a tener dudas. Eso es lo bueno. Y luego se consulta o le pregunta a alguien que conozca el tema también. Así parte uno. Pero tiene que tener la iniciativa. Vamos con el numeral 1233. Hoy pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del bautismo, la confirmación y de la Eucaristía. Consultar AG 14 y Catecismo de la Iglesia Católica, SCAN 851, este es el canon 851, 865 y 866. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía, mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana. Consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, canon 851, segundo, 868. Bien. Aquí hay una parte que dice la mistagogía de la celebración. Palabra nueva para mí. Numeral 1234. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparecen claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Numeral 1235.
La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Numeral 1236. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe, inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular, el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Continuamos con el numeral 1237. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo. Y lo puede consultar en Romanos capítulo 6, versículo 17. Numeral 1238. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epiclesis en el momento mismo o en la noche pascual. La Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Y lo pueden consultar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Continuamos con el numeral 1239. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el mismo pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramado 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Interesante. Numeral 1240. En la Iglesia Latina, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro, o sea, el nombre: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. Continuamos con el numeral 1241. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Consultar OVP, N.62. Continuemos con el numeral 1242. En la liturgia de la Iglesia de Oriente, la unción posbautismal es el sacramento de la confirmación. En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo, el sacramento de la confirmación que, por así decirlo, confirma y da plenitud a la unción bautismal.
Numeral 1243. La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo y lo puede leer en Gálatas capítulo 3 versículo 27. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo y lo pueden leer en Mateo capítulo 5 versículo 14 y consultar Filipenses capítulo 2 versículo 15. Ahí están en las Sagradas Escrituras. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único y puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Ojo ahí, y lo repito, el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. O sea que si no está bautizado, ni siquiera el Padre nuestro lo puede decir, porque todavía no es hijo de Dios. Nosotros nos hacemos hijo de Dios a través del sacramento del bautismo. Y ahí sí podemos hacer la oración del Padre nuestro. Bien. Y lo importante de leer, de enterarse un poquito, de empaparse, bueno, en fin. Vamos a continuar con el numeral 1244. La primera comunión eucarística, hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la Sagrada Comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor: dejar que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, y lo dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 14. Cosa bien delicada. La Iglesia latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía, acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del Padre Nuestro. Importante. Numeral 1245. Presto mi voz. Numeral 1245. La bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial. Cuarta parte, ¿quién puede recibir el bautismo? Numeral 1246, vamos a ver qué nos dice. ¿Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él? Consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, Canon 864, la CCEO, Canon 679. Bien. Vamos a analizar el bautismo de adultos. ¿De qué se trata? Eso sí, me disculpan los acrónimos, pero después los investigo y les digo de qué se trata. Porque voy a tratar a lo que pueda del catecismo. Bueno, el bautismo de adultos, numeral 1247. En los orígenes de la Iglesia, cuando el anuncio del Evangelio está aún en sus primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante. Iniciación a la fe y a la vida cristiana. El catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Numeral 1248. El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos últimos
en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el ministerio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Consultar AG 14, consultar OICA 19 y 98. Ahí pueden encontrar en internet qué quiere decir cada una de las siglas. Numeral 1249. Los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. Consultar AG 14. La Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. El eje, ya me acuerdo que es el Lumen Gentium, el numeral 14, consultar Catecismo de la Iglesia Católica, canon 206, 788 y el canon 3. Bien. El bautismo de niños. Ojo acá, el bautismo de niños. Numeral 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Consultar DS 1514. Ahí ese DS me acuerdo, pero ya me olvidó. DS 1514. Bueno, para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Consultar Colosenses capítulo 1, versículos del 12 a 14. A la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Y consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en el canon 867 y también en la CCEO en el canon 681, 680 y el canon 1. Bien. Entonces, mire, señores padres de familia, lo que pasa cuando yo no quiero bautizar a mi hijo, le estoy negando de que él tenga la gracia de ser el hijo de Dios. Bueno, eso dejémoslo después cuando haya plata para una fiesta. Definitivamente no sabemos ni a dónde estamos parados. Numeral 1251. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Lo pueden consultar en Lumen Gentium, numeral 1141, GS 48 y 6C, Catecismo de la Iglesia Católica, canon 868. Bien. Continuamos con el numeral 1252. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, que lo pueden consultar en Hechos capítulo 16, versículos del 15 al 33, capítulo 18, versículo 8, primera de Colosenses capítulo 1, versículo 16, se haya bautizado también a los niños, ¿sí ve? Y consultar el CDF, INSTR, no sé qué, Pastoralis Actio,
La llaman AAS 72 de 1980, 1137 y 1156. Esos son los cánones de esos libros. Deben de ser importantes los libros estos. Lo que pasa es que toca dedicarle como un poquito de tiempo y conocer un poquito más. Fe y bautismo. Numeral 1253. El bautismo es el sacramento de la fe. Consultar Marcos 16, sí, capítulo 16, versículo 16. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y él responde, la fe. Padrinos, no es solamente dinero. Aquí como que viene algo muy importante que hasta ahora me vengo a dar cuenta. Bueno, nunca es tarde, ¿cierto? Continuamos con el numeral 1254. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Continuemos con el numeral 1255. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño adulto, en su camino de la vida cristiana. Consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, canon 872-874. Virgen Santísima, no es tanto dinero, no. Es formar cristianos dentro del hogar. Y obviamente uno también formarse como cristiano. Mire, yo llevo un paso de 13 años. Y mire todo lo que hay que aprender. Miren lo que están quitando los colegios. Hay profesores, ¿qué cuenta les van a entregar allá al Señor? Y aquellos que se salieron de la Iglesia Católica y aquellos que están casados por el matrimonio civil. Virgen Santísima, salgan rápido de eso. Divórciense y cásense en la iglesia. Hagan las cosas como deben de ser. No dice que sea demasiado tarde. Numeral 1255. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, canon 872-874. Su tarea es una verdadera función eclesial. Officium, consultar SC 67. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad del desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Bien. ¿Y quién puede bautizar? Numeral 1256. Son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero. Y en la Iglesia Latina también el diácono. Consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, canon 861,1. La CCEO, canon 677,1. En caso de necesidad, cuando ya la persona se va a morir, ¿sí? Cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizar. Y lo pueden consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, canon 861,2. Vean lo importante. Mire que sí hay salvación. Otra cosa es que no queremos, pero hay los medios. Ya en caso de muerte, o yo veo que un niño se va a morir,
yo tengo el poder de hacerlo, ¿sí? Y tener la intención. Pero mientras el niño esté bien y todo lo demás, que recurra a la parroquia y que el padre, el sacerdote, haga esa misión. Ahora dice lo siguiente: la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y utilizar la fórmula bautismal trinitaria. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Lo puede consultar en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 y en la necesidad del bautismo para la salvación. Consultar Marcos capítulo 16 versículo 16. Viene la sexta parte, la necesidad del bautismo. Vamos a ver la necesidad del bautismo. Numeral 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Lo pueden consultar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. Consultar en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. También puede consultar en la DS, numeral 16-18, la Lumen Gentium, numeral 14, y la G5. O sea, capítulo 5, la G. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y ha tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Consultar en Marcos capítulo 16, o sea, capítulo 16, versículo 16. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Numeral 1258. Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Interesante. Numeral 1259. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Bien, interesante. Vamos a continuar con el numeral 1260. Qué tema tan bueno. Miren, estoy trasnochando y me gustó leer esto y me motivé. Tenía como depresión y ya salí de eso y esto como que me enriquece, como que me da fuerza, valor. Tengo esperanzas. Numeral 1260. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Podemos consultarlo en la GS22, consultarla en el Lumen Gentium, capítulo 16, y en la AG, capítulo 7. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Interesante. Vamos con el numeral 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos.
En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, consultar 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejar que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Y lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 14. Nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por eso es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Interesante. Vamos con el capítulo 7, la gracia del bautismo. Numeral 1262. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Lo pueden consultar en Hechos capítulo 2, versículo 38 y en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 5. Interesante. Para la remisión de los pecados, numeral 1263. Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Consultar la DS 1316. En efecto, en los que han sido regenerados, no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Dios mío. Numeral 1264. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, entre otros, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Y lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Consultar también en el Concilio de Trento, DS numeral 1515. Bueno, una criatura nueva. Mire lo que se hace en el bautismo. Una criatura nueva. Numeral 1265. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios. También lo pueden consultar en Gálatas capítulo 4 versículos del 5 al 7. Que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. También lo pueden consultar en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Miembro de Cristo, consultar en 1 Corintios capítulo 6 versículo 15, capítulo 12 versículo 27 en Corintios también. Coheredero con él, o sea en Romanos capítulo 8 versículo 17. Y templo del Espíritu Santo, consultar 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Ese templo del Espíritu Santo sí es importante. Yo le doy muchas gracias a unos frailes y a un sacerdote que me lo hizo entender. Ahí también viene parte de mi conversión. Bueno, seguimos con el numeral 1266.
La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Después hablamos de eso. Le concede poder vivir y obrar bajo la monción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Interesante. Incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo, numeral 1267. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, por tanto, somos miembros los unos de los otros, y lo pueden consultar en Efesios capítulo 4, versículo 25. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, y lo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. En el numeral 1268, los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Y lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Vamos a leer el numeral 1269. Hecho miembro de la Iglesia. El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, sino al que murió y resucitó por nosotros. Consultar 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Por tanto, está llamado a someterse a los demás. Y lo puede consultar en Efesios capítulo 5, versículo 21, 1 Corintios capítulo 16, versículos del 15 al 16. A servirles, también se puede consultar en Juan capítulo 13, versículos del 12 a 15, en la comunión de la iglesia y a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia. En Hebreos lo pueden leer en capítulo 13, versículo 17, y a considerarlos con respeto y afecto, también lo pueden consultar en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 13. Entonces ahí vemos el respeto que hay que tener con los sacerdotes. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia, recibir los sacramentos, ser alimento con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Consultar Lumen Gentium, capítulo 37. Consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, Canon 208-223 y la CCEO, Canon 675 y Canon 2. Numeral 1270. Los bautizados, por su nuevo nacimiento, como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia, y lo dice en la Lumen Gentium, capítulo 11. Y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios, consultar Lumen Gentium, capítulo 17, y la AG, capítulo 7, 23. Bueno,
Aquí viene el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. Numeral 1271. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se ha incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Se puede consultar en UR3. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Y pueden consultarlo en la UR22. Un sello espiritual indeleble. O sea, no se puede borrar. Indeleble quiere decir que no se puede borrar. ¿Sí? Un sello espiritual indeleble. Numeral 1272. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. Y lo pueden consultar en Romanos capítulo 8, versículo 29. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, o sea, un carácter de su presencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Lo pueden consultar en la DS de 1609 y 1619. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Bien, eso de que yo me voy a volver a bautizar en otra iglesia, eso ya es puro cuento porque solamente hay un solo bautismo. Y el Señor solamente dejó uno solo. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿dónde salió el otro bautismo? Pues del otro lado. Bien, sigamos con el numeral 1273. Incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. Consultarlo Minnie Jenson 11. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Consultar Lomin Jenson 10. Vamos a analizar el numeral 1274. Todos los numerales están muy buenos. El sello del Señor, Domicus Caracter, San Agustín, EP 98,5, es el sello con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Consultar en Efesios capítulo 4, versículo 30. Consultar también en Efesios 1, capítulo 1, versículos del 13 a 14. Consultar también en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 21 al 22. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna, lo dice San Irineo, Den 3, dice ahí. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe. Consultar en MR, Canon Romano 97. Con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección. Bueno, vamos a leer entonces el resumen. Aquí viene un resumen muy interesante. Está pequeñita la letra, espero a ver que la pueda leer muy bien. Ay, Señor. Numeral 1275. La iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de 3 sacramentos: el bautismo,
que es el comienzo de la vida nueva, la confirmación, que es su afianzamiento, y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él. Gracias, Padre, por todo eso. Y gracias, Señor, por iluminarme. Numeral 1276. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Y lo dice en Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Es bíblico. Numeral 1277. El bautismo constituye el nacimiento a la vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el bautismo. Numeral 1278. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 1279. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento de la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo la ven? Numeral 1280. El bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter del bautismo no puede ser reiterado. Consultar la DS 609 y 1624. Numeral 1281. Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse aunque no hayan recibido el bautismo. Lo pueden consultar en la Lumen Gentium 16. LG Lumen Gentium, eso es lo único que me acuerdo. Pero no sabía que había más documentos en la Iglesia. Numeral 1282. Desde los tiempos más antiguos, el bautismo es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. Los niños son bautizados en la fe de la Iglesia, la entrada en la vida cristiana de acceso a la verdadera libertad. Continuamos con el numeral 1283. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a tener confianza en la misericordia divina y a orar por su salvación. Punto importante. Y ya para finalizar con el numeral 1284, en caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, si tiene poder hacer una persona que no está bautizada, digamos ya en caso de que un niño está a punto de morir, una persona, y yo alcance a bautizarlo, pues lo estoy salvando, le estoy ayudando. Sí, pero solamente en casos extremos. Bien, yo creo que por mi parte es todo. Me relajé bastante leyendo leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y especialmente con el tema del bautismo. Creo que Dios lo llama a uno a algo. Y aquí tengo unas dudas por resolver que las voy a investigar
pero también me aclararon otras cosas más. Así es que hay que hacer, leer, leer y investigar. ¿Ok? Muchas gracias. Que la Santísima Virgen los proteja, los guarde de todo mal. Bye bye.